Hermanos y hermanas, buenos días a todos. Esta mañana, estudiaremos el testimonio de Mateo acerca del Señor Jesucristo, en su última noche, al ir al huerto de Getsemaní. En aquel tiempo, después de la cena, el Señor Jesucristo llevó a un grupo de apóstoles hacia el huerto de Getsemaní. Los que lo seguían de cerca en ese momento eran los 3 apóstoles Pedro, Juan y Jacobo. Siguiéndolo de cerca, los otros apóstoles también fueron con él, solo que ellos esperaron en algún lugar del huerto de Getsemaní. En ese momento, el Señor Jesucristo llevó a los 3 apóstoles a lo profundo del huerto de Getsemaní, y les dijo: «Sentaos aquí, mientras yo voy allá a orar». En ese momento, el Señor Jesucristo estaba muy triste, y les dijo a los 3 apóstoles: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí, y velad conmigo». Fue esa misma noche que el Señor en su espíritu se entristeció en gran manera, una tristeza tal, que casi le causaba la muerte. El Señor también sabía lo que venía a continuación, las pruebas y aflicciones que iba a enfrentar, por lo que se entristeció en gran manera. En ese momento, Jesús se alejó de nuevo de los 3 apóstoles, como a un tiro de piedra de distancia, y se arrodilló a orar diciendo: «Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú». El Señor dijo: «Si es posible, pasa de mí esta copa». El Señor Jesucristo, esta copa de la que hablaba, ¿qué era esta copa que pedía pasar? Esta copa era la copa de la ira de Dios. Porque Jehová, nuestro Dios, iba a poner el pecado de la humanidad, es decir, el pecado de todos los hijos del Israel espiritual, sobre el Señor Jesucristo, para que el Señor Jesucristo lo cargara. Por eso el Señor dijo: «Pasa de mí esta copa». Pero el Señor sabía que esto no podía evitarse. Él vino al mundo, precisamente para beber la copa de la ira de Dios. Es decir, para cargar con el pecado del hombre. Es decir, Él dijo: «Pero no sea como yo quiero, sino como tú». Y mientras el Señor estaba bajo una presión inmensa, se le apareció un ángel del cielo para fortalecer al Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús, estando en gran agonía, oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En ese momento, el Señor estaba bajo una presión inmensa. Cuando el Señor Jesucristo terminó de orar, volvió a los 3 apóstoles y los encontró durmiendo, y le dijo a Pedro: «¿Así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil». En ese momento todos los apóstoles estaban dormidos, tal vez porque estaban muy cansados. Pero el Señor dijo: «¿Ni siquiera podéis velar una hora conmigo? Manteneos alerta y orad, para no caer en tentación». Entonces, ¿qué significa para no caer en tentación? Cuando el Señor lo dijo, significa para que los discípulos no sean tentados por Satanás y se alejen del Señor. Decimos que para no caer en tentación significa orar fervientemente y mantenerse alerta para no caer en tentación. Es decir, mantenerse alerta para que, en el momento de la prueba, tentados por Satanás, no se alejen de Jesús, el Señor que da la vida. Por esta razón. Entonces el Señor dijo: «El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». En ese momento, el Señor, por segunda vez, fue a orar de nuevo, diciendo: «Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí, sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Es decir, el Señor entendía que esta era una copa que debía beber. Entonces el Señor dijo: «Si esta copa no puede pasar de mí, sin que yo la beba, hágase tu voluntad». De esta manera, el Señor Jesucristo
Iba a cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que el Señor Jesucristo diera su vida para cargar con los pecados de la humanidad. Así, cuando se cumpla el tiempo, aquellos redimidos por el Señor resucitarán en el reino de los cielos. Esta es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que una sola persona cargue con los pecados de todos los predestinados a recibir la vida eterna, para que todos, por el sacrificio de este único, por el sacrificio del Señor Cristo, puedan llegar al reino de los cielos, en el reino del Padre, para recibir el amor del Padre y del Señor. Esta es la voluntad de Dios. Pero en ese momento, los discípulos no sabían en absoluto que el sacrificio del Señor Jesucristo era para que nosotros, gracias al Señor, podamos resucitar en el futuro, y que en el futuro, por causa del Señor Jesús, nuestros pecados puedan ser perdonados. En ese momento, los discípulos no entendían esto. En ese momento, el Señor Jesús fue a orar de nuevo. Después de orar, regresó una vez más, y vio de nuevo a los discípulos, quienes realmente se habían dormido otra vez, porque sus ojos estaban cargados de sueño. El Señor Jesús les dijo: en un momento como este, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Mirad, la hora se acerca, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos. El que me entrega ya está aquí. Justo cuando el Señor Jesús decía: ¿todavía estáis durmiendo? La hora ha llegado. Los discípulos no sabían en absoluto qué hora era esta, ni entendían que esa misma noche el Señor sería arrestado, y también sería entregado a la muerte. Los discípulos no lo sabían, pero el Señor dijo: la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Es decir, el Señor Jesucristo va a ser entregado en manos de los pecadores. Es decir, entregado a Judas Iscariote, a los principales sacerdotes, a los fariseos, el sumo sacerdote, para ser entregado en sus manos. Entonces el Señor dijo: levantaos, vamos, mirad, el que me entrega ya ha llegado. En ese mismo momento, uno de los 12 apóstoles, Judas Iscariote, llegó con una tropa de soldados y una gran multitud, con espadas, palos, antorchas y linternas, siguiéndolo. Ellos venían de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el que entregaba a Jesús, les había dado de antemano una señal, diciendo: al que yo bese, ese es el hombre que buscáis. Prendedle. Entonces Judas se acercó a besar al Señor y dijo: salve, Rabí. En ese momento, Judas besó efusivamente al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús le dijo a Judas: Judas, con un beso, ¿entregas al Hijo del Hombre? En ese momento, el Señor ciertamente sabía lo que le iba a sobrevenir, y sabía que en ese momento Judas le besaba y le saludaba diciendo: Rabí. Y así todos sabrían que aquel a quien besaba Judas era el Rabí. En ese momento, el Señor ya sabía lo que iban a pasar. Él sabía lo que él mismo iba a pasar, y se levantó valientemente y dijo: ¿a quién buscáis? Ellos respondieron: a Jesús el Nazareno. El Señor dijo: yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también allí con ellos, cuando el Señor Jesús dijo: yo soy. Todos retrocedieron y cayeron a tierra. El Señor les preguntó otra vez: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. El Señor dijo: ya os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Esto fue para que se cumpliera la palabra que el Señor había dicho, diciendo: de los que me diste, no perdí ninguno. Es decir, de los que el Padre Celestial le dio al Señor, el Señor no perdió a ninguno. No solo no sufrieron daño, sino que ninguno de los que el Padre le dio se apartó del Señor. Aunque esa noche se apartaron, cuando el Señor padecía, y por temor se alejaron. Pero al final, todos regresaron al Señor. En ese momento, Pedro, viendo que la situación era mala, dijo: Señor, ¿heriremos a espada? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, e hirió al siervo del sumo sacerdote. Le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. El Señor le dijo a Pedro:
mete tu espada en la vaina. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. La copa que mi padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? ¿O piensas que no puedo rogar a mi padre, y que él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero si fuera así, las escrituras que dicen que así debe suceder, ¿cómo se cumplirían entonces? Basta ya de esto. Dejadlos. Es decir, el Señor detuvo a Pedro, para que no usara la espada. Pero aunque Pedro ya había cortado la oreja derecha de alguien, el Señor dijo, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Es decir, el Padre ya había determinado que el Señor Jesucristo debía sacrificar su vida, por lo que no se podía impedir. El Señor iba a sacrificar su vida, por lo tanto, no podía permitir que Pedro lo impidiera. En ese momento el Señor dijo también, las cosas han llegado a este punto. Dejadlos. El Señor extendió su mano y sanó a aquel cuya oreja derecha había sido cortada. La oreja derecha de ese hombre se restauró de inmediato. En ese momento el Señor dijo, amigo, lo que vais a hacer, hacedlo pronto. Entonces aquella gente se acercó y arrestó al Señor, y ataron a el Señor Jesucristo. De esta manera, el Señor Jesucristo, el proceso de su arresto, fue así. El proceso de su arresto, ¿dónde fue arrestado? Fue en el huerto de Getsemaní. El Señor Jesucristo oró en el huerto de Getsemaní. Después de terminar de orar, fue arrestado. Mientras el Señor Jesucristo estaba orando, sintió una gran agonía, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. En ese momento, Judas Iscariote llegó con la gente, y tras dar una señal con un beso. Después de la señal del beso, la gente arrestó al Señor. Así fue el arresto del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Cristo fue arrestado, Pedro sacó su espada para impedirlo. Pero el Señor dijo, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Es decir, para el Señor. El Señor debía beber la copa dada por el Padre. Él vino al mundo precisamente para esto. A partir del arresto del Señor Jesucristo, podemos ver que el Señor Jesucristo era muy valiente. Él también sabía que tenía que pasar por esto. Así que dijo, ¿a quién buscáis? Y añadió, si me buscáis a mí, entonces hacedlo pronto. De esta manera, fue arrestado. Después de ser arrestado, se sintió tranquilo. Él sabía que sin duda vencería. Seguramente podrá resistir hasta ser matado. Cuando sea matado y dé el último suspiro, lo de redimir a la humanidad. La obra de redimir a la humanidad se habrá completado. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.